Muy buenos días a todos. Bienvenidos al tercer conversatorio parlamentario en ocasión de la novena Cumbre de las Américas. Esta es nuestra última reunión previo al inicio formal de la cumbre el lunes próximo, el 6 de junio, en la ciudad de Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos de América. Sin embargo, no es la última del ciclo. Tenemos prevista una reunión posterior a la novena cumbre destinada a evaluar sus resultados e intentar pasar del pensamiento a la acción. Desde el CIDEIP, el Centro Internacional de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentarios de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral de Argentina, institución académica que auspicia estos diálogos interparlamentarios, queremos agradecer muy especialmente a los legisladores y legisladoras que han participado en las dos reuniones anteriores y que participarán en esta tercera y posteriores reuniones, así como la audiencia y en particular a las instituciones que hacen posible su realización, incluyendo a la Organización de Estados Americanos, en la figura de su secretario general, de la Secretaría de Cumbres y especialmente de Moisés Benamor, al Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Parlatino, en la figura de sus líderes, en particular de la senadora Silvia Giacoppo y de su equipo, así como de los legisladores que la acompañan en el Comité Ejecutivo, al Grupo Latinoamericano y Caribeño, el GRULAC, grupo geopolítico que integra la Unión Interparlamentaria, en cabeza de sus líderes, miembros de la Comisión Directiva, del Comité Ejecutivo de la UIP, y muchos de quienes ocupan cargos en esa institución parlamentaria internacional, en especial a Blas Llano, su presidente, y a Oscar Piquinela, su secretario. Al Palandino, el Parlamento Andino, uno de los parlamentos subregionales de América Latina y del Caribe, a PGA, Parlamentarios para la Acción Global, a través del capítulo País de Argentina, presidido por la senadora Lucila Crexel, a quienes acompañan importantes líderes parlamentarios de distintos bloques políticos, como las diputadas Graciela Camaño o Margarita Stolbizer, y bueno, en general a todos los legisladores interesados en la Cumbre de las Américas. Hoy trataremos como tema central el papel de los poderes legislativos en la gobernabilidad democrática. Las dos primeras reuniones se centraron en las oportunidades y desafíos que plantea esta nueva cumbre, incluyendo el análisis general de qué significa construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo en las Américas. Además, legisladores de la región de las Américas dialogaron acerca de asuntos específicos como salud y resiliencia, nuestro futuro verde, transición a energía limpia y transformación digital. En esta oportunidad, nos toca completar el debate sobre la construcción de ese futuro sostenible, resiliente y equitativo desde el punto de vista de la gobernabilidad democrática, es decir, del contexto y las capacidades de nuestras instituciones para facilitar el progreso humano. Contamos con dos invitados especiales, el doctor Santiago Cantón, director del programa de Estado de Derecho, Peter D. Bell, del Diálogo Interamericano, a quien Moisés Benamor presentará en unos minutos, y con Carlos Augusto Chacón Monsalve, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olórzada, de Bogotá, de la República de Colombia. Una de las cuestiones recurrentes acerca del rol de los parlamentos nacionales y sus organizaciones regionales, subregionales e internacionales se encuentra directamente asociada a la participación en asuntos que trascienden sus fronteras y requieren no solo de cooperación, sino además de esfuerzos mancomunados para dar respuestas a desafíos globales. De eso se tratan estos encuentros. Nuevamente, en nombre de la Universidad Austral, les damos las bienvenidas a todos y les agradecemos mucho su tiempo y su interés en estas materias. Adelante, Moisés. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan de Dios. Muy buenos días a todas y a todos. Especialmente un saludo a nuestra presidenta del Parlamento Latinoamericano, la senadora Silvia Giacoppo, también al senador Jorge Pizarro y a Juan Manuel Rodríguez, secretario general del Parlamento Latinoamericano, como a los senadores, senadoras y legisladores de distintos países que nos acompañan el día de hoy. Bueno, dando inicio a este tercer conversatorio que muy bien presentó Juan de Dios, quizás hago una breve reseña, ¿verdad? La próxima semana, justo ya el 6 de junio, en la ciudad de Los Ángeles, aquí en los Estados Unidos de América, se está llevando a cabo esta novena Cumbre de las Américas. El título o la denominación que le sirve de paraguas a esta novena cumbre es Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Y en el marco
de esta cumbre se van a tratar 5 temas prioritarios. Como ha dicho también ya Juan de Dios, es el tema de salud y resiliencia en las Américas, nuestro futuro verde, cómo acelerar la transición a la energía limpia, la transformación digital, y es el tema que hoy nos ocupa en este conversatorio, que es la gobernabilidad democrática. También es importante destacar que esta cumbre de las Américas no solamente convoca a los jefes de Estado y de gobierno de los países del hemisferio occidental, sino que también se celebran 3 cumbres adicionales. Se celebra la novena o el noveno foro de la sociedad civil, que se ha llevado a cabo también desde el inicio de las cumbres en 1994. Se celebra el 6º foro de jóvenes de las Américas, que es una instancia que convoca, como su nombre lo indica, a jóvenes líderes de distintos ámbitos, de todas las Américas también, y la 4ª cumbre de CEOs o de presidentes o representantes del sector privado de las Américas. Es decir, que además de otros tipos de eventos que se podrán llevar a cabo en el marco de esta cumbre, pues este evento convoca el liderazgo de muchísimos ámbitos de la vida pública, privada, académica y social de nuestro continente. En ese sentido, vamos entonces ya a entrar en materia sobre este tercer conversatorio, que es el tema de la gobernabilidad democrática, pero entendiéndola también desde uno de los actores claves en su fortalecimiento, en su promoción y en su garantía, como es el poder legislativo. La búsqueda de la gobernabilidad y el desarrollo como la seguridad se han transformado en temas centrales en la agenda multilateral y se han tratado en las distintas cumbres de las Américas realizadas hasta la fecha. Como hemos dicho, esta es su 9ª edición. La diplomacia de las cumbres procura ser una principal instancia para el diálogo y la concertación política de los países de la región, reforzando lo multilateral y enfatizando que la sustentabilidad democrática se garantiza a través de acciones de carácter cooperativo. Desde la primera cumbre celebrada en 1994, justo también en los Estados Unidos de Norteamérica, se han incorporado permanentemente el tema de la gobernabilidad, enfatizando en cada oportunidad la necesidad de trabajar simultáneamente en resolver temas de crecimiento económico, integración social, fortalecimiento institucional, así como la seguridad hemisférica, entre otros. En esta 9ª edición, la Cumbre de las Américas abordará el tema de gobernabilidad democrática desde 5 aspectos: democracia y derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible, transparencia y anticorrupción, participación e inclusión ciudadana y, por supuesto, el tema del seguimiento e implementación de estos acuerdos y compromisos. Y es donde precisamente vamos a tratar el próximo conversatorio, el próximo evento, que lo hemos denominado del pensamiento a la acción y que busca precisamente cómo apoyar este proceso de seguimiento e implementación de los compromisos, acuerdos y las hojas o rutas o planes de trabajo que se lleven a cabo. Durante este conversatorio se abordará la cooperación e integración multilateral desde los parlamentos, explorando cómo pueden convertirse en una fórmula para promover mayor y mejor gobernabilidad democrática, reconociendo para ello la multiplicidad de instancias parlamentarias y de parlamentos de integración, los cuales pueden convertirse en referentes de diálogo y de consensos que a la vez permitan una oportuna concertación política en la región. En tal sentido, hemos planteado 4 preguntas con el fin de articular una visión comprensiva acerca de cuál sería la mejor estrategia que le permitirá a los poderes legislativos del sistema interamericano robustecer e implementar los acuerdos y consensos que emanen de esta 9ª Cumbre de las Américas. Las preguntas son las siguientes. Reconociendo la función de los poderes legislativos en el debate político y su incidencia en el control de los otros órganos del Estado, ¿cómo se puede transformar la imagen de los parlamentos para que puedan fiscalizar las acciones concretas de conducción del Estado en lo económico, en lo social y en lo político, y a la vez sean percibidos por la opinión pública como actores claves en la solución de los problemas que afrontan nuestros países? La segunda pregunta se basa que, reconociendo que la credibilidad de los partidos está muy erosionada en nuestro continente, ¿cómo se puede lograr que las organizaciones políticas reconozcan
recuperen su condición de entidad estratégica para posibilitar que la expresión popular tenga voz, revigorizando la intermediación política dentro de la democracia representativa. La tercera pregunta está basada en el principio de que priorizando la necesidad de una acción parlamentaria más contundente, ¿cómo se puede articular de mejor manera la acción parlamentaria en torno a la democracia, los derechos humanos, la transparencia y la inclusión ciudadana para convertirla más cerca de la gente, mejor coordinada con otros poderes del Estado, así como más conectada con los sectores sociales en sus múltiples dimensiones? Y la cuarta pregunta es, resaltando la importancia de los parlamentos de integración, como aquellas organizaciones que cuentan con una estructura permanente y están constituidas como asambleas parlamentarias que funcionan como órganos deliberativos de bloques regionales de nuestros países, ¿cómo se puede fomentar y trabajar en lograr una mayor integración regional e impulsar la cooperación, la diplomacia y el diálogo interparlamentario inclusivo, plural, y donde el respeto, la tolerancia y la autonomía permitan la toma de acciones, decisiones y resoluciones que logren ser más vinculantes desde el punto de vista político para los congresos nacionales de los países que lo integran? Las cumbres de las Américas presentan definitivamente oportunidades y desafíos. Encontramos entre sus oportunidades que pueden crear un clima de confianza desde el punto de vista hemisférico, que definitivamente pueden facilitar y fortalecer el multilateralismo, que pueden también lograr más cooperación internacional, regional y bilateral, que permitirían fijar prioridades y metas más claras en los organismos internacionales, que también tienen la posibilidad de fortalecer las capacidades para focalizar esa cooperación internacional, que también pueden concentrar el interés y la atención de los diversos actores de la opinión pública, como es el apoyo mediático y de los medios de comunicación tanto tradicionales como en las redes sociales, y también que se pueden construir diagnósticos compartidos sobre los problemas que afronta nuestro continente. Sus desafíos: definitivamente hay que mejorar la coordinación entre las distintas cumbres. También hay que atender las dificultades para el seguimiento y el monitoreo de los compromisos, planes de acción y líneas de trabajo que se generen y se acuerden. En que hay que buscar que las cumbres siempre tengan énfasis en actividades y en soluciones de corto plazo, así como procurar una mayor concertación en los actores, y en donde aquí es un espacio clave abrir más compromiso con los poderes legislativos. Y el último desafío tiene que ver con evitar el exceso de compromisos y la tendencia a la dispersión de los mismos. Vale destacar que desde la Organización de Estados Americanos se impulsa la promoción de la gobernabilidad democrática de la región a través de muchos instrumentos, pero quiero destacar dos de ellos. Primero, la Carta Democrática Interamericana, cuyo propósito es precisar y fortalecer la promoción, preservación, defensa y fortalecimiento de la democracia representativa. Y en segundo lugar, a través del trabajo de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, una instancia creada desde 1990 y la cual tiene el objetivo de fortalecer la promoción de los valores democráticos, el mejoramiento de las instituciones representativas, tales como los parlamentos y los órganos electorales, el apoyo y asistencia técnica en procesos de modernización institucional y fortalecimiento de la gobernabilidad y la solución pacífica de las controversias. Finalmente, quiero concluir con que los poderes legislativos son actores claves tanto para promover en las instancias multilaterales el carácter multidimensional de los problemas de las Américas, así como para precisar que una acción interparlamentaria rigurosa e inclusiva permitirá alcanzar soluciones cooperativas a los desafíos que la gobernabilidad y la democracia del siglo XXI nos presentan. Muchísimas gracias y muy atento al desarrollo de este tercer conversatorio. Inmediatamente vamos entonces ahora a darle la palabra a un excelente amigo y además una persona o un personaje muy destacado
en la vida de la democracia, los derechos humanos y la gobernabilidad en nuestro continente. Se trata de Santiago Cantón, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de American University. Actualmente es el director del programa de Estado de Derecho Peter Bell del Diálogo Interamericano y es profesor visitante internacional de la Facultad de Derecho, también de la Universidad de American University. Ha tenido el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2001 al 2012 y en 1998 fue elegido como el primer relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, ha sido director ejecutivo de Partners for Human Rights de la organización Robert F. Kennedy. También ha sido profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, aquí en Estados Unidos, y ha sido director de Latinoamérica y el Caribe del Instituto Nacional Democrático, conocido como el NDI por sus siglas en inglés. En su trayectoria profesional, ha sido asesor del expresidente Carter durante las elecciones en Nicaragua y la República Dominicana en el año 1990. Ha sido galardonado como el Premio Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa por sus contribuciones en la promoción, desarrollo, fortalecimiento y defensa de los principios de la libertad de expresión. Además, bueno, es un permanente participante y expositor en eventos internacionales. Como comentarista y ha escrito diversos artículos de interés en el campo de los derechos humanos y de la gobernabilidad. Así que, sin más, le damos la palabra al amigo Santiago Cantón para que nos exprese sus puntos de vista sobre la gobernabilidad democrática y la actividad parlamentaria en las Américas. Muchísimas gracias y Santiago, es tuya la palabra. Muchas gracias, Moisés, por tu introducción. Verdaderamente un honor poder ser parte de este espacio. Voy a felicitarlo y agradecerle a Juan por coordinar este evento y agradecerle por la invitación. Voy a ahorrar el agradecimiento, espero que todos lo asuman como dados, a todas las organizaciones que lo han organizado, porque puede perderse gran parte del tiempo que tenemos en este evento. También quiero de entrada aclarar que lamentablemente yo me voy a tener que ir después de hablar, porque justamente tengo que viajar a Los Ángeles en un par de horas y tengo que hacer algunas cosas antes. Para tratar de aprovechar al máximo los pocos minutos que tenemos. Primero, muy brevemente, ¿qué es el diálogo interamericano? Y lo digo porque creo que es relativo en relación a la Cumbre de las Américas y a lo que estamos hablando aquí. El diálogo se crea a mediados de la década del 80, el diálogo interamericano, aquí en Washington, y se crea para responder a una pregunta que se hicieron tres personalidades importantes de Estados Unidos en el ámbito en relación con América Latina. Académicos y diplomáticos, que eran Abe Lowenthal, Peter Debelle y Sol Linowitz, ¿no? Son tres personas en Estados Unidos muy reconocidas en su trabajo a lo largo de décadas en América Latina. Y crean el diálogo a mediados de los 80, cuando América Latina estaba comenzando a salir de varias crisis democráticas de nuestra región, dictaduras en el Cono Sur, conflictos armados fuertes en Centroamérica y parte del Cono Sur también. Y se crea, y la guerra de las Malvinas. ¿Y por qué menciono la guerra de las Malvinas? Pues justamente parte del motivo que se crea es que en ese momento había una enorme separación entre América Latina y Estados Unidos. Entonces se busca y se hace una pregunta a ellos que para mí es muy relevante, fue muy relevante en la década del 80 y sigue siendo muy relevante hoy en día y muy relevante en relación al tema de la Cumbre de las Américas. Y el diálogo interamericano se crea para responder a una pregunta de si es posible o no juntar líderes de todo el hemisferio, de América Latina, el Caribe y Estados Unidos, para tener una agenda en común, ¿no? En ese entonces no había, estaba muy separado
toda América Latina. Más que nada la separación era entre norte y sur, pero también había muchos conflictos intraamericanos. Entonces la idea era qué agenda en común se puede crear. Y de ahí se crea el diálogo interamericano, y el diálogo está compuesto por miembros tanto de Estados Unidos, Canadá, como de América Latina y del Caribe. Y la idea es esa, trabajar en una agenda en común, y por eso es relevante para lo que estamos viviendo, el proceso de cumbres que estamos viviendo hoy en día. Ahora bien, un poquito del tema de las cumbres. A mí me tocó participar en varias de ellas, inclusive la primera en 1994, y en qué contexto se crea ese proceso, ¿no? Y se llama proceso de cumbres, que fue adoptado, como bien dijo Moisés, por la Secretaría General de la OEA, pero en principio no necesariamente tenía que ser así, pero fue adoptado en su momento por la Secretaría General de la OEA. ¿Y en qué contexto se crea? Se crea en lo que todos nosotros llamamos la década dorada del tema de democracia y de derechos humanos. En 1990 la OEA crea la Unidad para la Promoción de la Democracia, que como cambió su nombre, pero recién hizo referencia a Moisés. Eso se crea acá me confundo entre 1990 y 1991, y al mismo tiempo se aprueba por parte de los países de la OEA la resolución 1080, que es relacionado al fortalecimiento democrático. Y en el 2001 se aprueba la Carta Democrática Interamericana en Lima, Perú, el 11 de septiembre del 2001. En el medio de toda esa, yo lo llamo ebullición democrática que vivía América Latina, está la Cumbre de las Américas, y la primera Cumbre de las Américas se hace en un contexto de prácticamente todos los países democráticos. O sea, estaba, obviamente, Cuba no, y Haití en ese momento había tenido un golpe de Estado, pero Aristide acude a la Cumbre de las Américas como presidente legítimo de Haití. O sea, todos los países, de los 35 países que forman parte de las Américas, había 34 países democráticos. Entonces ese es el contexto, ¿no? Es un contexto en el que se decide apoyar, unirse toda la región y apoyarse en un club donde todos sus miembros eran democráticos. Ese es el contexto de 1994. Cuando vemos el contexto de hoy en día, la realidad es pero muy distinta, ¿no? Y ya, bueno, no hace falta hablar sobre el debate que hubo las últimas semanas en relación a qué países pueden participar y qué países no. El contexto actual tiene claramente 3 países que no tienen democracia: Venezuela, Nicaragua, Cuba, y hay varios otros con una enorme debilidad democrática, que a mi criterio no son democráticos. Esto ya es más discutible. Y un deterioro muy fuerte en todos los países de la región. Entonces hemos tenido, por suerte, 4 décadas, es el periodo más largo en la historia de América Latina de las revoluciones en contra de España. Es el periodo más largo en nuestra historia con democracia, pero claramente, hoy en día siempre se habla de la tercera ola democrática, claramente pareciera que estamos viendo el final de la tercera ola democrática. Esperemos que no, pero claramente estamos viendo el final. Un dato importante para tener en cuenta es que de todas las olas democráticas previas, cada vez que terminaba esa primera o segunda ola democrática, siempre había muchos más países que quedaban siendo democráticos. O sea que el progreso a lo largo de más de 4 décadas siempre ha sido positivo en ese sentido, pero al mismo tiempo hay que reconocer que ha habido países que quedaron afuera del grupo democrático, y pareciera ser que estamos viviendo una época de esas. Entonces, eso creo que es importante tenerlo muy presente, relacionado con esta cumbre que se va a tener la semana que viene, y con el rol que pueden tener no solo los parlamentos de cada país, o las asambleas o congresos de cada país, sino también los regionales. ¿Y por qué son importantes los regionales, los subregionales? Porque, como bien decía tanto Juan como Moisés, el tema de la integración, ¿no? Y uno se puede preguntar: ¿integración para qué? Y es una pregunta válida, pero yo creo que la integración es necesaria. Primero, que es imposible evitarlo, y segundo, que es necesaria. Hay que avanzar hacia una mayor integración. Creo que es muy bueno para América Latina, siempre lo sostuve.
pero nos ha costado muchísimo, muchísimo todo el proceso de integración, ¿no? Si uno se remonta al sueño de Bolívar, a la Carta de Jamaica, a la realidad actual, creo que han sido más los desencuentros que los encuentros. Y entrando a esta cumbre, pareciera ser, por distintos motivos, no sé si vamos a tener tiempo de hablar todo esto, pero que tampoco está muy bien la situación. Estados Unidos, a mi juicio, se demoró mucho en iniciar este proceso de cumbres. Se hace en un contexto de una situación muy distinta de Estados Unidos de 1994 al Estados Unidos de hoy en relación con América Latina. Está la división regional que tenemos y que a mi juicio errónea, muy equivocada, porque es una división más ideológica que práctica, pero que está creando un ambiente no muy acogedor para lograr una unidad y tener una agenda en común. En ese sentido, los parlamentos yo creo que tienen un rol central, en una región que está polarizada, ¿no? Pues uno desde afuera, como argentino, obviamente veo la polarización que existe en Argentina, que es muy profunda, pero esa polarización se da en toda la región, más o menos, salvo algunos países que no existe, se da en toda la región. Y los parlamentos son lo opuesto a la polarización, o deberían serlo. El Parlamento es un espacio para la búsqueda de consensos, es un espacio para el diálogo, es un espacio inclusive para dejar obviamente de lado las diferencias ideológicas que pueda haber y tratar de buscar acuerdos concretos que avancen hacia una mejor calidad de vida para los habitantes de nuestros países. O sea, el Parlamento creo que tiene un rol central, los de cada país y los regionales. ¿Cuál es el desafío que tienen los parlamentos? Y aquí no me meto en un terreno que ustedes conocen mucho mejor, pero yo simplemente lo digo desde afuera, es tener un impacto práctico. Y sobre todo los que no son de países, que tienen obviamente el poder de la ley, pero los regionales tienen la dificultad en nuestra región que no hemos logrado tener parlamentos que tengan un impacto concreto en la vida de las personas porque no tienen el poder que representa obviamente el poder de sancionar leyes. Y creo que ahí está parte del desafío, cómo construir una actividad parlamentaria regional y subregional que tenga una influencia concreta sobre la vida de las personas. Y en cierta manera creo que la cumbre puede servir. ¿Y por qué lo digo? Más allá de que soy escéptico porque veo que la situación está muy complicada, pero ¿por qué digo que puede servir? Lo más difícil que hemos tenido en toda la región a lo largo de la historia, somos una región muy rica en producir ideas, pero muy mala en llevarlas a la realidad y darle seguimiento. Y en ese sentido, yo creo que la Cumbre de las Américas, con sus decisiones que toman los presidentes y jefes de Estado y de Gobierno de la región, plantea una agenda hemisférica. Y esa agenda tiene que ser llevada a la práctica concreta. Y esos mecanismos de seguimiento es donde hemos fallado en toda la región. Yo siempre pongo como ejemplo el mecanismo de seguimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha sido un éxito a lo largo de 6 décadas, y ha sido un éxito debido a que su composición está hecha para que tenga éxito. ¿Por qué? Porque se elige a personas, a 7 miembros de la Comisión Interamericana, para que actúen en su calidad de expertos independientes. O sea, no responden a la voluntad de los estados, o de un estado en particular, sino que responden en base a su conocimiento y experticia en el tema de derechos humanos. Y eso ha hecho que el sistema interamericano haya sido muy exitoso. Cuando uno ve los otros mecanismos de seguimiento que hemos tenido en la región, eso no se ha dado, ¿no? En general han sido mecanismos cuyo seguimiento es por parte de los estados, y ahí es donde entra un poco nuevamente el juego político y dificulta el proceso de seguimiento. Pero la cumbre ha dado ejemplos concretos. Moisés mencionó la Relatoría de Libertad de Expresión
que yo tuve el honor de ser el primer relator. Surge de alguna manera, yo siempre hablo de que fue una combinación muy virtuosa que hoy en día es muy difícil conseguir, que fue la sociedad civil, los estados, el proceso de cumbre y la OEA. Cuando se dio esa combinación, se creó una Relatoría de Libertad de Expresión, que ha tenido un impacto enorme en toda la región, en muchos temas de libertad de expresión, y ya lleva más de 20 años, porque esto se creó inicialmente en el año 98, pero fue refrendada, digamos, por la cumbre en Quebec. Y tuvo, sinceramente, un impacto muy, muy grande. Y así puede haber otros ejemplos que permiten ver que desde la cumbre se puede llevar a la práctica cosas concretas. Ahora, las legislaturas regionales y locales tienen que poder, una vez finalizada esta cumbre, ver la agenda concreta que surge de la cumbre, cuáles son los pasos concretos que se tienen que dar, ya sea en el tema de transparencia, sea por cualquiera de los temas que mencionó Moisés, y ver de qué manera desde la legislatura se pueden hacer, de las regionales que no tienen poder de legislar, qué recomendaciones concretas se pueden hacer para darle seguimiento a esos acuerdos que se pueden lograr, y desde las legislaturas, obviamente, con poder de legislar, tratar de crear los mecanismos dentro de cada uno de los países para darle seguimiento a esa decisión de la Cumbre de las Américas. Yo no tengo expectativas muy grandes de que esta cumbre tenga una agenda muy concreta en temas que son centrales hoy en día para la región. No tengo expectativas en que logre, esperemos que me equivoque, pero en que logre ayudar a bajar un poco la enorme polarización que tenemos, y que haya discusiones que sean mucho más basadas en hechos concretos y no en visiones ideológicas. No tengo esperanza que se avance mucho en el tema de corrupción, que a mi juicio es uno de las, o de transparencia, para decirlo de otra manera, que es uno de los problemas principales que tenemos en el Estado de Derecho en nuestra región. Pero honestamente, a lo largo de las décadas se ha intentado hacer todo tipo tomado todo tipo de iniciativas, pero no han funcionado. No tengo mucha esperanza que el tema central, que es el de la democracia en nuestra región en estos días, y con esto termino, tenga algún resultado concreto. A ver, en primer lugar, recientemente un artículo con Ben Gedan, que es un experto en América Latina de un centro, del Wilson Center aquí en Washington, escribimos un artículo en donde proponemos la creación, por ejemplo, de un relator especial contra la corrupción dentro del sistema interamericano. Eso, en caso de funcionar, creo que puede llegar a ser un éxito muy importante. Nuevamente tendría un carácter independiente y podría actuar sin necesidad de que haya un visto bueno o no por parte de los estados. Ese es un ejemplo concreto que esperemos se pueda llegar a avanzar. Nuevamente no tengo enormes esperanzas, pero creo que hay que trabajar en ese sentido. Y luego el tema de la democracia, ¿no? A ver, dejando de lado el tema de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que uno siempre puede decir, bueno, esto está sesgado, acá hay una visión ideológica. Veamos el tema de El Salvador, para poner otro ejemplo muy concreto, donde la situación, a mi modo de verlo personalmente, no quiero decir que mi posición tiene que ser la verdadera, tampoco existe, al igual que en los otros países, posiblemente menos desde ya, porque el presidente Bukele acaba de ser electo hace muy poco con una popularidad enorme y una elección extraordinaria, pero no cumple con todos los otros parámetros que establece la Carta Democrática Interamericana en relación a cuáles son los contenidos de una democracia. No cumple con la independencia del Poder Judicial, no cumple con la libertad de expresión, persigue a los periodistas, hay violaciones a los derechos humanos de todo tipo, en fin, puedo pasarme 15 minutos más hablando de esto, pero creo que hay una deficiencia, y lo ideal sería que esta cumbre, que tuvo su origen en un contexto verdaderamente democrático y que su primer cumbre era, en efecto, un club de las democracias, avance en el sentido de ver de cuál es la manera de que estos países, ya sea El Salvador, ya sea Nicaragua, ya sea Venezuela, recuperen la democracia, que ese tiene que ser el objetivo inicial que tenemos como Estado, como garantes colectivos tienen todos los estados. Y en ese espacio, en ese sentido, creo que todos tendríamos que trabajar. Más allá de si la cumbre logra algo o no. Las legislaturas regionales, subregionales, la cumbre de las Américas, los congresos locales, todos. Con eso
van 16 minutos, así que me excedí un minuto. Juan, Moisés, disculpas. Y les agradezco nuevamente muchísimo por la invitación. No sé si, yo no sé, creo que hay otro panelista. Yo puedo contestar alguna pregunta ahora por unos minutos, pero si no, no importa. Y en otra oportunidad, Juan, estoy a disposición para colaborar y ayudar en todo lo que se pueda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, estupendo, y creo que es un abrebocas maravilloso para el diálogo y la reflexión que se va a hacer a lo largo del conversatorio. Entendiendo que debe salir, no sé si podemos dar un breve espacio para un par de preguntas, si hubiesen en ese sentido. Si no, me parece que no. A ver, voy a chequear si tenemos. No, no tenemos en este momento preguntas para ti, Santiago, así que muchísimas gracias nuevamente. Te Gracias. deseamos Muchas un gracias. muy buen viaje y éxitos en esta cumbre de las Américas de la próxima semana. Muchas gracias. Y a disposición. Gracias. Entonces, de inmediato vamos ahora a dar la palabra a la senadora Silvia Jacopo, presidenta del Parlamento Latinoamericano. Silvia, por favor, puedes tomar la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señoras y señores parlamentarios de las Américas, miembros de las instituciones participantes y de la Universidad Austral. Quiero felicitar nuevamente a la Escuela de Gobierno y a todas las instituciones participantes por haber articulado este espacio de diálogo parlamentario interamericano. Estamos comprometidos en trabajar por un continente más integrado, más próspero, más democrático y respetuoso de las reglas del juego multilaterales. Es un honor dirigirme a los participantes de este tercer conversatorio en vistas a esta 9ª Cumbre de las Américas. Una cumbre que está cada día más cerca y frente a la cual podemos desempeñar juntos un rol constructivo. Estimados colegas, esta 9ª cumbre, entre sus temas centrales, el de la gobernabilidad democrática. La democracia se basa, como sabemos, entre otros principios fundamentales, en elecciones libres y transparentes, e inclusive el derecho de todos los ciudadanos a participar en el gobierno. Implica también libertad de prensa, libertad de opinión y la vigencia del Estado de Derecho en la plena vigencia de los derechos humanos. Al mismo tiempo implica el despliegue de controles mutuos entre los poderes del Estado, los llamados pesos y contrapesos, que les permiten resistir las recíprocas intromisiones, dejando como resultado que ninguno acumule suficiente poder para ser predominante y pueda limitar o reducir la libertad política y los derechos de las personas. A pesar de que las democracias han sido paz y prosperidad en muchas partes del mundo, son cada vez más frecuentes los mensajes antisistema, provenientes de distintos sectores del espectro ideológico. Básicamente son mensajes que buscan capitalizar ese descontento social con consignas que resaltan los bajos resultados de las instituciones políticas para gestionar ese conflicto social. Habitualmente señalan a sectores privilegiados, nominándolos como castas y políticos corruptos. Estamos en este contexto. Podemos apreciar que la democracia realmente existente en el sistema interamericano, con sus virtudes y sus defectos, no está cumpliendo con todas las expectativas sociales depositadas en ella. Podemos concluir que nuestro compromiso con la democracia es importante en términos de elecciones libres, pero que falta mucho trabajo de fortalecimiento de estas instituciones y sobre todo a los actores del sistema
para entregar mejores resultados a esta sociedad que los está reclamando. Debemos estar muy atentos a esas necesidades insatisfechas, porque en la contracara del cuestionamiento a la democracia occidental, las autocracias gozan de buena salud alrededor del mundo. Si bien el sistema interamericano muestra cierto deterioro en la confianza en las instituciones democráticas, no podemos dejar de mencionar la gran cantidad de compromisos interamericanos vigentes que ordenan nuestra convivencia pacífica desde hace décadas. Les pido entonces que dediquemos nuestros esfuerzos a reformar y a ayornar nuestros instrumentos y a usar las herramientas disponibles para mejorar nuestras democracias, hacerlas más fuertes y resilientes, porque la calidad institucional importa y mucho, y en el caso de los parlamentos importa aún más. Estimados colegas, en la jornada de hoy los organizadores nos han interpelado en torno a 4 preguntas o a 4 cuestionamientos a los que me referiré brevemente a continuación según mi mirada. Con relación a cómo transformar la pobre imagen de los parlamentos en la opinión pública, comenzaría por fortalecer la institucionalidad, a tener debates que guarden relación con los temas que verdaderamente preocupan a la ciudadanía, a trabajar sobre la base de evidencia en el análisis de las políticas públicas con una validación empírica. Otra manera de mantener cercanía con la ciudadanía sería facilitar el acceso a la información pública, perseguir la corrupción administrativa, afianzar el rol de la justicia independiente y ser más eficaces en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En cuanto a la segunda pregunta, como decía anteriormente, ante los cuestionamientos al sistema democrático, debemos contestar fortaleciendo a los actores indispensables del sistema y abriendo las instituciones a la participación de la ciudadanía, transparentando el financiamiento de los partidos políticos, por ejemplo, fomentando investigaciones, monitoreando permanentemente la acción de los gobiernos desde la evidencia, las políticas comparadas, el monitoreo de los presupuestos y la participación de los debates públicos en los medios de comunicación. En cuanto a la tercera consigna o interpelación, llevar los congresos más cerca de la gente. Nos debe animar a trabajar con más frecuencia con las audiencias públicas, con la ciudadanía y con las organizaciones de la sociedad civil. No le tenemos que tener miedo a este Parlamento abierto y participativo. En cuanto a la cuarta consigna, finalmente quiero compartir mis últimas reflexiones con lo que refiere a los parlamentos de la integración. La experiencia en Parlatino me ha permitido descubrir el enorme potencial de estas instituciones parlamentarias para llevar diálogo allí donde es imposible hacerlo para los gobiernos. Desde su natural diversidad, los parlamentarios en estos parlamentos estamos convocados a buscar siempre los mínimos denominadores comunes, desde los cuales perfilar el rumbo que puede orientar a nuestro trabajo. Creo que debemos incorporar a nuestras prácticas un contacto más estrecho con los parlamentos nacionales, de la misma manera que debemos reconocer que se abren cada vez más espacios de diálogo al nivel de las ciudades. Debemos asimismo mantener nuestro esfuerzo en fortalecer el multilateralismo y una convivencia internacional pacífica basada en las reglas
de las Cartas de Naciones Unidas, tal como lo dijo el expositor preopinante. Los parlamentos de la integración están llamados a generar los marcos de políticas comparadas, presupuestos comparados y leyes modelos basadas en evidencia, que sean la base de los comunes denominadores capaces de unirse en el continente. Desde Parlatino ofrecemos nuestra plataforma parlamentaria de 23 congresos nacionales para trabajar en la idea cada día más fuerte de un foro parlamentario interamericano, que sea el vehículo capaz de encauzar propuestas de armonización legislativa que nos engloben a todos en el continente, a pesar de nuestra heterogeneidad y de los distintos niveles de desarrollo. Debemos elevar un mensaje contundente a esta 9ª cumbre de las Américas, un mensaje de los parlamentarios que reconozca nuestra diversidad, al tiempo que remarque que los americanos, desde Alaska, Tierra del Fuego, valoramos profundamente la democracia, valoramos profundamente la libertad, valoramos profundamente la integración social y el respeto irrestricto de los derechos humanos contra toda tentación autoritaria en todos los confines del mundo y de nuestra región. Abogamos por un diálogo parlamentario interamericano amplio y sin exclusiones, porque la diversidad es inherente a la condición parlamentaria y la debemos respetar. Debemos utilizar las mejores herramientas de las que disponen los parlamentos, aquellas dirigidas a encauzar los conflictos y las disputas hacia el diálogo, la conversación y los acuerdos posibles. Hago un llamado a que pongamos lo mejor de nosotros para evitar las posiciones extremas y recuperar el centro político, así como Argentina y como muchos países de la región ven debilitadas, y que estas palabras del observador de Naciones Unidas, desde su mirada crítica, ha hecho una expresión de esta realidad, que esta reflexión y esta plataforma quede a vuestra disposición y que esta reflexión nos sirva para seguir trabajando, para evitar los extremos y que nos paremos en el centro y que la meta sea el fortalecimiento de las instituciones dentro de un marco netamente democrático para poder así fortalecer y que el sentido de esta cumbre realmente sea el esperado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Estupenda su presentación. Definitivamente es un punto de reflexión y de acción más que oportuno en esta coyuntura que tenemos en el continente. Vamos a seguidamente dar la palabra al senador Jorge Pizarro Soto, expresidente del Parlamento Latinoamericano. Senador, suya la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de concentrarnos en el desafío que implica el rol de los poderes legislativos en la gobernabilidad democrática. Nuestra presidenta Silvia Jacobo ha hecho una exposición muy clara y precisa del rol de los parlamentos regionales, y creo que también Santiago Cantón planteó con mucha claridad dónde pueden estar los problemas básicos de los congresos para fortalecer la gobernabilidad democrática. Y esas debilidades están fundamentalmente en que nuestras decisiones muchas veces no tienen la eficacia práctica en la vida diaria de los ciudadanos. Y ese es un desafío permanente para cualquier instancia colectiva de debate, de diálogo, de resolución, en particular los congresos nacionales. Pero lo primero que yo quería insistir es que cuando hablamos de gobernabilidad,
es bueno tener claro que la gobernabilidad en el concepto nuestro va ligada indisolublemente al concepto de democracia. Porque también puede haber gobernabilidad en otros regímenes políticos que no son democráticos. Y a lo mejor muchos de ellos cuando hablan de gobernabilidad, decir, mire, nosotros garantizamos que hay una cierta estabilidad en los países donde en un sistema autoritario, y ese es el argumento que ellos dan, somos más eficaces en resolver los problemas ciudadanos, somos más eficaces en la toma de decisiones y creemos que garantizamos los derechos de las personas. Pero la realidad histórica indica que es completamente distinta a lo que puede ser la concepción de gobernabilidad desde el punto de vista de aquellos gobiernos autoritarios, los regímenes que no son democráticos. Y creo, por lo tanto, entonces, que nosotros no podemos dejar nunca de entender que el problema de la gobernabilidad para nosotros tiene que ir ligado indisolublemente a un buen funcionamiento de los sistemas democráticos. Ya hacía referencia a ello Santiago Cantón y creo que es muy atingente. No es un problema nuevo el de la gobernabilidad de nuestras democracias. En Latinoamérica, desde nuestra independencia, uno de los mayores problemas que tuvimos en los procesos de consolidación de nuestras autonomías e independencias tenía que ver con el sistema político y tenía que ver con la posibilidad de darle gobernabilidad a las naciones que nacían y se desarrollaban. Ya lo planteaba don José de San Martín en los inicios de la independencia nuestra, en que el tema de la gobernabilidad tiene que ser el principio rector de la acción de las autoridades. ¿Y por qué? Y él lo decía muy claramente y lo cito expresamente. Él decía, los hombres de todos los gobiernos están sujetos a las mismas pasiones y debilidades, pero en resumen, el mejor gobierno no es el más liberal, sino aquel que hace la felicidad de los que obedecen. Esto es un llamado permanente el que tenemos de cómo nosotros, desde el punto de vista de quienes ejercen el poder, ya sea ejecutivo, legislativo, en cualquiera de sus dimensiones, debemos tener siempre un objetivo muy claro que es lograr mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Él hablaba de felicidad, hoy día lo que hablamos en el lenguaje moderno, democrático, político, está ligado al tema de la calidad de vida, el respeto a los derechos de las personas, ¿no es cierto? Y avanzar en mayores grados de igualdad en la composición de nuestras sociedades. Silvia hacía una relación muy clara de lo que significa la promoción de los antisistemas, del resentimiento, de las diferencias, la polarización de la que hablamos, y eso es pasto fácil para aquellos que buscan generar un cambio en el régimen político de una democracia, normalmente hacia sistemas totalitarios o autoritarismos populistas que terminan en dictadura y todos sabemos los resultados. De manera que el segundo elemento que para nosotros nos parece fundamental es que para garantizar gobernabilidad, los congresos nacionales, los congresos regionales, pueden jugar un papel muy importante. Un papel muy importante en términos de ser la instancia por excelencia de diálogo político de las diferentes posturas o de las diferentes visiones ideológicas que existen en cada uno de nuestros congresos. Desde todo tipo de movimientos, de derechas a izquierda, pasando por toda la variada y rica diversidad ideológica y política que tenemos en América Latina y el Caribe. Pero esa riqueza, que se expresa también en los parlamentos regionales, particularmente en el Parlamento Latinoamericano, debe ser en función de algo. Debe ser en función de construir acuerdos sobre la base de diálogo y buscar consensos que permitan la definición de leyes marco, de políticas públicas por parte de los gobiernos que puedan permanecer en el tiempo y que tengan resultado en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente. Hoy día, la crisis que estamos viviendo de nuestras democracias, la crisis que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario, producto de la pandemia, los efectos negativos que generó esta pandemia en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. En términos sociales tal vez es donde más se ha notado el efecto negativo de la pandemia, porque lo que en el caso de nuestra América Latina ha hecho es aumentar los niveles de desigualdad que nosotros tenemos. Al aumentar los niveles de desigualdad,
lo que estamos generando es una situación de mayor crisis, una situación más difícil para los distintos países superar estas dificultades. Y hoy día el mayor desafío, el mayor problema que tiene, creo yo, nuestra América Latina, así lo hemos discutido en todas las instancias parlamentarias regionales, es cómo vamos disminuyendo las brechas de desigualdad en circunstancias que tenemos una situación de crisis económica, tenemos situaciones de inflación galopante en la mayoría de nuestros países, tenemos una polarización en las sociedades que se expresa en violencia, se expresa en estallidos sociales, se expresa en cuestionamientos de cómo funciona nuestra democracia y creo yo lo que es más complejo, una situación que no queremos enfrentar en conjunto, que tiene que ver con el fenómeno climático, del cambio climático, las situaciones medioambientales, y un fenómeno que está siendo muy propio en Latinoamérica, que tiene que ver con el fenómeno migratorio. No nos podemos seguir haciendo los lesos nosotros frente a ese tipo de situaciones porque necesariamente llevan a asumirlos como desafíos globales. Y aquí viene el tema de la integración al que hacía referencia tanto Silvia como el señor Cantón. La aspiración de la integración en nuestra América Latina ha formado parte de todos nuestros discursos políticos desde que somos país independiente. No hay candidato presidente en nuestros países que no hable de la necesidad de integrarse con el resto. Todos están en nuestros programas. Todos hacemos énfasis en la necesidad imperiosa de la integración. ¿Por qué? Porque a través de la integración es que podemos generar mecanismos o instancias más eficaces de combate contra el narcotráfico, contra el lavado activo, contra todos aquellos males que hoy día están aquejando a nuestras sociedades, pero sobre todo con integración podemos conseguir un desarrollo más integral, más integrador y que avance en materia de las profundas desigualdades o brechas sociales que existen en nuestras sociedades. Y hoy día el problema de la integración pareciera que es el menor de los objetivos de cada uno de nuestros gobiernos. Por eso es que la insistencia de los congresos nacionales respecto de la política de sus gobiernos, los parlamentos a nivel regional, debemos ser insistentes, majaderos en el tema de la integración. Nosotros hoy día en nuestro país y en el resto de América del Sur, por lo menos en Centroamérica también, estamos sufriendo los efectos del fenómeno migratorio. Todos sabemos qué es lo que está pasando en Venezuela y los efectos que se está generando en el resto de la comunidad internacional, pero no hemos tomado nunca una decisión política de los distintos gobiernos, incluyendo el propio Venezuela, que busque una salida, una articulación conjunta de todos los países para enfrentar el fenómeno migratorio, respetando los derechos de los migrantes y garantizando que las condiciones de migración en los países receptores estén dadas también como para garantizar una integración de esas comunidades a cada una de nuestras sociedades de manera integral, respetando sus derechos y que además potencian el desarrollo de cada uno de nuestros países. Al revés, cada país está tratando de enfrentar el problema, ya sea desde el punto de vista de la seguridad interior, ya sea desde el punto de vista del rechazo o del dejar hacer, lo que es peor. Y eso es lo que nos tiene hoy día en una situación tremendamente dramática y yo no veo que en la Cumbre de las Américas el tema de la inmigración y el fenómeno que implica en toda Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica y el Caribe sea un punto central de debate o discusión. Más bien tratamos de no enfrentarlo, de ver cómo se las arregla cada cual. Y algunos lo hacen con xenofobia, otros lo hacen aplicando las leyes que impiden, ¿no es cierto?, el fenómeno migratorio, otros lo hacen tratando el movimiento migratorio como si fuera irregular y por lo tanto poco menos que delictual. En fin, no nos estamos yendo a enfrentar las causas de fondo en esta materia y eso afecta a la gobernabilidad. Y afecta a la gobernabilidad en varios de nuestros países. Y afecta a la buena gestión en la calidad de vida de la gente. Yo les quiero poner un ejemplo. Hoy en la mañana escuché al ministro de Vivienda del nuevo gobierno del presidente Boric y resulta que nosotros hoy día, después de haber desarrollado una política de 20, 25 años de mejoramiento en materia de vivienda, de acceso a la vivienda, de aquellos que no lo tienen, estamos viviendo nuevamente el fenómeno de campamentos que han empezado a aflorar en distintas ciudades o en distintas zonas de nuestro país. Y el Estado es el que tiene que hacerse cargo de esa realidad, porque no podemos permitir
que esa gente viva en chabolas, viva en campamentos que no tienen ninguna salubridad, que no tienen ningún servicio, que implican en dejar a esa gente en situación de extrema pobreza. Y eso va generando otros conflictos con las comunidades donde están insertos. Y eso muchas veces no permite que los niños que van con esas familias no participen en la vida escolar o tengan el acceso a la salud mínima. Y eso genera situaciones, algunos lo vinculan a delincuencia, inseguridad, pero genera situaciones mayores de desigualdad y de polarización y de enfrentamiento que no las queremos para nuestros países. Entonces, yo planteo esto como un ejemplo que lo vemos de manera muy fuerte, generándose en cada una de nuestras sociedades, pero no lo estamos enfrentando de manera integral. Y ahí es donde uno dice, bueno, si va a haber una cumbre de las Américas, si vamos a tratar problemas que son inherentes a la gobernabilidad, al fortalecimiento de nuestras democracias, al respeto de los derechos de las personas, a avanzar en mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos, enfrentemos de una vez de manera conjunta este fenómeno, porque está cruzando todos los ámbitos de la vida de cada uno de nuestros países, desde lo político, lo social, lo económico. Y si no lo enfrentamos en conjunto, objetivamente no tiene posibilidades de solución o de encauzarlo, por lo menos de manera gradual y de manera respetando lo que son los derechos de esas personas que migran por las situaciones que ya sabemos. Por último, quisiera solamente hacer un énfasis en algo que Silvia planteó con mucha claridad. Los congresos nacionales o los congresos regionales necesitamos ser capaces de permitir una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Cuando los congresos permiten y lo hacen de distintas maneras, aprovechando las técnicas hoy día de comunicación, abriendo los parlamentos, como decía Silvia, con trabajo de senadores virtuales, aprovechando las tecnologías que hoy día existen, haciendo los debates y los diálogos en los temas más candentes con parlamentos abiertos y en terreno, lo que conseguimos es que los acuerdos que se logren tienen efectos prácticos mucho más positivos en la vida diaria de las personas, porque las necesidades que plantean los ciudadanos respecto de sus problemas y cómo solucionarlos, las más de las veces en la discusión legislativa o en la discusión con los gobiernos, no van en la misma línea. Y la experiencia indica que mientras más cerca la toma de decisiones en cualquiera de los niveles de la ciudadanía, más fortaleza tienen esa decisión y más eficaces al final son. Más posibilidad de permanecer en el tiempo tienen. Y los congresos tienen la obligación, por lo tanto, de ser representantes de los derechos de las personas, pero a la vez tienen que ser eficaces también en las resoluciones que adoptan y tienen que ser eficaces en el control y fiscalización de los ejecutivos cuando tienen que ejecutar las políticas públicas o ejecutar los presupuestos de acuerdo a lo que se ha discutido en el Congreso. ¿Por qué? Porque ahí está la representación de los ciudadanos. Y ese es un elemento esencial en el funcionamiento de un sistema democrático donde pueda existir mayores niveles de gobernabilidad. Muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos seguir el debate en conjunto. Muchísimas gracias, senador. Sí, exactamente. Creo que ha apostado por temas que son cruciales, como es la comunicación efectiva, un diálogo más colaborativo, la conexión con el ciudadano. Eso es uno de los temas pendientes de la agenda parlamentaria a nivel hemisférico. Vamos a continuar dándole la palabra al secretario general del Parlamento Latinoamericano, al diputado Juan Manuel Rodríguez. Juan Manuel, es tuya la palabra. Muchas gracias. Buen día, Moisés. Buen día, Juan de Dios, y un saludo muy apretado a todos los parlamentarios. Un fuerte abrazo a don Jorge Pizarro, expresidente de Parlatino, y a nuestra querida presidenta Silvia Jacopo, que hace pocas horas compartíamos aquí jornada de trabajo en Parlatino. Agradecer, por supuesto, a las organizaciones que convocan a estos conversatorios. Hemos tenido oportunidad de participar en el primero, junto con la Presidente, y en la jornada de hoy exponiendo sobre un tema que para nosotros es muy preciado, es muy importante, que es la democracia en general, pero en particular la democracia en América Latina. En tiempos de relativismo,
donde producto de las nuevas generaciones, de nuevos postulados, de consignas que son cada vez más efímeras, donde los objetivos no son tal vez a largo plazo, sino que son, y las exigencias son mucho más para el ya, para el hoy, para lo inmediato. La idea, la consolidación de la democracia, ese tesoro tan preciado y tan valorado por la civilización occidental, tal vez empieza a caer en un ámbito, en un espacio donde no responde o no satisface todas las exigencias y las necesidades de la población, de la gente. Tal vez sea por aquello que cuando uno realmente tiene algo muy importante, no se da cuenta hasta que lo pierde. Y cuando los países que por fortuna y en definitiva por la decisión de nuestra población, tenemos a la democracia como un tesoro y algo impregnado en nuestra condición de sociedad. Cuando comenzamos a ver o cuando vemos que muy cerca de nuestros países, muy cerca de nuestros territorios, hay lugares donde no se respetan los principios básicos de la democracia, donde hay violaciones contumaces, como bien decía Santiago, de los derechos humanos, donde se cercenan las libertades, donde se exilia o se mete preso a los disidentes, a los que piensan distinto, donde no se permite o no se acepta o se cuestiona la libertad de prensa. Evidentemente allí no existe democracia. Nosotros estamos enfáticamente en contra del concepto de Estado fallido o democracia fallida. Eso no es democracia, eso es dictadura, eso son autocracias. Y nosotros como parlamentarios no podemos tener prurito en llamar a las cosas por su nombre, porque si no lo que estamos haciendo es ser cómplices de esos regímenes. Nosotros como legisladores, pero en definitiva como actores protagónicos de los sistemas democráticos, tenemos que, de la misma forma que reivindicamos en nuestros países esa condición, tenemos que ser de igual de exigentes para con nuestros pares cuando pretenden defender esos sistemas. La democracia no es solo votar, eso es parte de la democracia. Eso en todo caso da la legitimidad de origen, pero tan importante como la legitimidad de origen es la legitimidad de ejercicio. Es decir, ejercer el poder cumpliendo con el derecho, con el Estado de Derecho, cumpliendo y respetando los derechos humanos, ampliando libertades. Eso es democracia. Y tal vez cuando hacemos hincapié en esto, pueden haber quienes cuestionen que eso implica vulnerar o violentar el principio de no injerencia. Bueno, nosotros que somos firmes defensores también de ese principio, sostenemos que la no injerencia no implica indiferencia. Y no se puede mirar para un costado cuando existen países, como bien decía Santiago, y creo que enmarcó este conversatorio en su justo término. Existen países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, que hace mucho tiempo dejaron de ser democracia. Y en esas situaciones, en esos estados, la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico son tres patas justamente de los factores que vulneran y erosionan la democracia. Y ingresando en las preguntas que nos trasladaban para este foro, para este conversatorio, yo lo que les puedo decir, respondiendo una a una cada una de ellas, la primera, en cuanto a la imagen de los parlamentos, y como dice, cómo se puede transformar la imagen de los parlamentos para que puedan fiscalizar las acciones concretas de conducción del Estado en lo económico, en lo social y en lo político. Bueno, eso solamente se puede lograr con una oposición que tenga la posibilidad de ejercer su rol de oposición, es decir, controlando. Ahora, en un Estado donde no existe la democracia, donde la oposición como tal no cumple ese rol, evidentemente algo falla para que exista democracia. La democracia implica que la oposición pueda ejercer todos los controles
que el ordenamiento jurídico le asigna y le compete. De lo contrario, evidentemente, algo está fallando. Por su parte, en la segunda de las preguntas, en cuanto a cómo volver a reposicionar a los partidos políticos, a las organizaciones políticas, como vía natural de canalizar la expresión popular. Yo soy firme defensor que los partidos políticos tienen ese rol y que tienen que estar muy cerca de la gente, e implica no solamente los partidos políticos, los parlamentarios y los parlamentos. Ahora, lo que no se puede perder de vista es que nosotros somos un sistema republicano, democrático, representativo de gobierno. Y si nosotros admitimos pacíficamente que ese carácter de representativo rápidamente puede pasar a ser participativo, estamos nosotros mismos vulnerando las bases del sistema. Por supuesto que la sociedad civil, los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales tienen la responsabilidad y la posibilidad de participar de las decisiones, opinando, dando su punto de vista. Ahora, los representantes del pueblo, los representantes del soberano, son aquellos que son legítimamente electos cada cierta cantidad de años, en nuestros países varían la cantidad y los periodos, pero que son electos democráticamente por la gente. Todas las otras organizaciones, sindicales, sociales, lo que representan son a colectivos determinados. Ahora, no representan a toda la sociedad, no representan a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, la verdadera representación o el carácter de representativo de nuestros sistemas democráticos hace que no permitamos que por aquello de lo políticamente correcto no ejerzamos el deber y la responsabilidad que la ciudadanía nos confirió, que es ser los representantes del pueblo y que eventualmente, y esa es la fortuna y una de las ventajas de la democracia, si la gente, si la ciudadanía, si el soberano entiende que no hacemos bien nuestro trabajo, cada 3, cada 4, cada 5 años será en cada país, cada 6, tienen la posibilidad de decir, señor diputado, señora senadora, señor senador, señora diputada, usted no ha cumplido con la labor que la ciudadanía le encomendamos. Por lo tanto, no le renovaremos la confianza. Entonces, esas son las bases del sistema democrático. Y eso está ligado justamente a la segunda y la tercera pregunta, como partidos políticos y como parlamento. Y sobre la última de las interrogantes planteadas, el rol de los parlamentos regionales. Nosotros creo que tenemos, como latinoamericanos, como americanos, tenemos siempre a la vista o a la imagen del Parlamento Europeo. Y cómo han logrado, cómo han podido justamente un organismo supranacional configurar espacios que implique la redacción, la aprobación, el dictado de normas que luego puedan ser cumplidas, deben ser cumplidas por los diferentes países. Bueno, eso implica una entrega de soberanía, que también es real. Nuestra región, yo creo que si nosotros nos ponemos por delante, primero la existencia de un parlamento de esas características, antes de sanear muchísimas cosas más importantes, y cuando me refiero a esto es, si nuestro continente no está dispuesto a que aquellos países que vulneran los derechos humanos, que infringen y cercenan libertades, no pueden ser parte de organismos multilaterales, poner primero la instancia parlamentaria supranacional antes de lograr ponernos de acuerdo en los objetivos, es como decimos en nuestro país, es poner la carreta adelante de los bueyes. Primero tenemos que consolidar las democracias y estar todos de acuerdo que en la medida que no existan, que los estados no respeten esas condiciones, no pueden ser parte. No pueden ser parte. De lo contrario, nosotros mismos nos estaremos autocercenando las posibilidades de evolucionar en ese sentido. Por lo tanto, creo que en la actualidad el Parlamento latinoamericano, en este sistema justamente de redacción de leyes modelo, de leyes marco, de sugerencias, es el sistema que mejor se adapta a esta región del mundo. Ojalá que el tiempo, las décadas, la evolución y la noción colectiva de todo este continente nos permita llegar a una instancia superadora. Ahora, para llegar a esa instancia tenemos que todavía atravesar muchos otros factores, muchos otros escollos que estamos muy lejos de superar.
Muchísimas gracias, Juan, y Moisés, espero haber respetado el tiempo en término y que nuestra intervención sirva para también generar el debate, que siempre es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Martín, excelente. Y gracias también por el tiempo tan ajustado y adecuado que utilizaste. Así que te lo agradecemos mucho. Y definitivamente hay mucho de lo que has conversado que va a enriquecer el debate y la reflexión posterior. De inmediato, entonces, vamos ahora a darle la palabra al próximo invitado a este conversatorio. Se trata de el señor Carlos Augusto Chacón Monsalve, quien es el director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría Olozada y es abogado, magíster en Seguridad y Defensa Nacional, así como magíster en Estudios Políticos e Internacionales. Ha sido y es un especialista en integración regional con una experiencia que va más allá de 18 años en organismos internacionales y en el campo de los asuntos parlamentarios y en centros de pensamiento. Es un placer poder contar con tu presencia, Carlos, y de inmediato te damos la palabra. Moisés, muchas gracias a ti por la invitación, a Juan de Dios. Un saludo muy especial a muchos parlamentarios que conozco, a Jorge Pizarro un fuerte abrazo desde acá, al senador Mauricio Gómez, a la senadora Jacopo, a Juan Martín Rodríguez, un saludo muy especial. Hoy vengo a hablarles desprovisto de la otra camiseta con la que muchos de ustedes me conocen. Vengo a hablar con mi camiseta actual de director académico del Instituto de Ciencia Política. Si me permiten compartir pantalla rápidamente, quiero hacer esta intervención en este espacio a partir de unas premisas que quiero compartir con ustedes y que considero ayudan a nutrir el debate. Y es efectivamente un poco ese rol de los poderes legislativos en la gobernabilidad democrática que ya va mucho más allá de solamente los asuntos internos de los países. Tiene todo que ver con esa gobernabilidad democrática que se debería estar promoviendo y defendiendo desde el sistema internacional, donde hay unos actores y unos agentes que participan allí. Y la gente ha dejado de confiar en las instituciones democráticas, y yo creo que hay que partir de esa premisa porque hay que tomar en cuenta las razones por las cuales lo hacen y de esa manera también plantear cuáles podrían ser la hoja de ruta y el papel de los parlamentos en particular y de los foros parlamentarios. Si ustedes miran, y esto creo que vale la pena llamar la atención sobre eso, es la desconfianza en años recientes que tienen los ciudadanos o la inconformidad que tienen los ciudadanos con la democracia. Y hay algo muy particular. Si ustedes miran, hay dos elementos en los que quiero que se centren. En el nivel de insatisfacción que ha venido en aumento y obviamente la disminución en la satisfacción. Pero lo cierto es que hay que formularse las preguntas adecuadas para responder a este panorama. Y es, ¿qué es lo que ha llevado a que haya desafección por la democracia? ¿Es solamente la corrupción? ¿Es un modelo en específico que ha llevado a que la gente privilegie incluso modelos de corte más autoritario? De alguna manera, en América Latina y en la región, y aquí me quiero avanzar un poquito, perdón, en la aceptación que pueden llegar a tener las personas respecto a los regímenes autoritarios o respecto a regímenes populistas. Si las personas les da lo mismo que el régimen sea democrático o no democrático, ha venido en aumento. Y ese es el caldo de cultivo para que efectivamente las personas permitan o acepten que haya cada vez más outsiders de carácter populista y autoritario. Y eso lo están viviendo varios países de la región recientemente. Es decir, ya no son los partidos políticos como esos espacios de diálogo entre la ciudadanía y los escenarios de toma de poder del Estado los que logran presentar candidatos presidenciales y conformar un gobierno, sino cada vez más se privilegian personas que no están en ese entorno político, que no responden a esas organizaciones políticas, sino que responden a un clamor, y a un clamor que ha venido en aumento de privilegiar esos regímenes más autoritarios. Hay una pérdida de confianza en las instituciones democráticas, en particular
del Congreso y de los partidos políticos. Entonces ahí también hay que preguntarse a qué obedece esa pérdida de confianza, ¿sí? Especialmente en pues, las dos instancias de la democracia representativa más importantes, porque si ustedes lo piensan, al fin y al cabo los ciudadanos donde ven representados es el pluralismo de sus intereses y de sus visiones de sociedad y de Estado, pues precisamente en los partidos políticos y en los congresos. Pero es particular la manera en que la gente ha perdido la confianza en estas instituciones. Entonces, eso se ve reflejado además en la pérdida de confianza en las instituciones también multilaterales. Esa confianza en el Congreso ha caído, claro, ha tenido momentos, pero sigue en disminución, es decir, no hay una gran receptividad de los ciudadanos frente al papel de los congresos. Y claro, no es lo mismo, y hay que señalarlo con claridad, no es lo mismo en todos los países. Hay países en los que hay mucha menor confianza y hay países en los que hay mucha más confianza. También depende, y es el resultado de la cultura política, del proceso de toma de decisiones, de la transparencia, de la adopción de nuevos mecanismos como el Parlamento abierto, etcétera. Pero lo cierto es que hay un problema que hay que reconocer y que hay que resolver. Si ustedes miran, América Latina tiene un enorme problema en cuanto a la transparencia legislativa. Y no es simplemente publicar en canales de YouTube las sesiones del Congreso, es también la transparencia en la gestión pública de los congresistas, en la adopción de los presupuestos, en el ejercicio presupuestal, en sus relaciones con otras organizaciones frente a la gestión de intereses. Una enorme desconfianza producto en gran medida de una baja transparencia legislativa. Y claro, hay países que han hecho enormes esfuerzos. Chile es un ejemplo, es tal vez el ejemplo latinoamericano que más esfuerzos ha hecho. Chile, Costa Rica, Colombia, Paraguay, México son de los países que más esfuerzos han hecho por aumentar sus niveles de transparencia legislativa y de interacción entre el ciudadano y el Congreso. Entonces, 11 de los 13 congresos puntúan por debajo del 50% y 6 de los 13 congresos de la región por debajo del 40%. Pero, además de esto, digamos, y es a propósito pues, de este conversatorio, porque esto daría para muchos más análisis, pero además de eso, esa realidad contrasta con la confianza que tienen los ciudadanos frente a las organizaciones internacionales. La crisis del multilateralismo, desafortunadamente, no se ha analizado desde la perspectiva de la legitimidad del multilateralismo. Lo que se han centrado es en decir que la crisis del multilateralismo es producto de unos ataques de algunos sectores, pero lo cierto es que hay un problema de legitimidad de las organizaciones internacionales y lo que conocemos como sistema internacional, porque se percibe que no ayudan a resolver los problemas que surgen. Y esto es particular, y ya les voy a decir por qué, y ya les voy a contar por qué ahí veo una enorme oportunidad del papel de los parlamentarios y de los foros parlamentarios. En el barómetro de confianza que hace Edelman Trust del año pasado, el 60% de las personas creían que el gobierno y las ONG no respondieron bien ante la pandemia. Y un 68 y un 65% respectivamente tampoco habían actuado bien respecto a las soluciones para el cambio climático. Es decir, las personas no confían en las instituciones nacionales e internacionales y eso es muy grave. Insisto, porque claramente esa desconfianza y esa pérdida de legitimidad hace que cada vez más la gente crea que es a través de modelos autoritarios como se logran resolver los problemas. Y eso mina totalmente la democracia. Entonces, aquí lo que les quiero decir es, efectivamente, los parlamentos y los foros interparlamentarios están llamados a ser los dinamizadores del diálogo político, por supuesto, pero también en la construcción de confianza, legitimidad y efectividad de la acción multilateral. Y claro, eso pasa por superar dos problemas. El tradicional déficit democrático, pero no en la perspectiva que se ha venido insistiendo en los últimos años, que es que las decisiones sean vinculantes. No es la vinculatoriedad de sus decisiones en el marco de los foros parlamentarios, es el control político y la fiscalización para superar ese vacío de accountability, de rendición de cuentas que tienen los organismos internacionales y los funcionarios. ¿Quién responde por las malas decisiones? Y para hacer esto voy a poner un ejemplo muy puntual. ¿Quién responde porque la OMS no haya reconocido la pandemia a pesar de que Taiwán lo estaba advirtiendo? No responde nadie. No hay nada que haga que
quienes son responsables de tomar decisiones que tienen efectos devastadores sobre la sociedad responden. Y ese debería ser el papel de los parlamentos, el control político y la fiscalización, que así como lo hacen en el Estado, en el escenario internacional lo repliquen, se concentren en llamar la atención sobre el costo que tiene para los ciudadanos la toma de malas decisiones y fiscalizar los recursos de las organizaciones internacionales. Eso también es súper importante, porque lo que se ve en el debate político al interior de muchos países es que son unas organizaciones muy costosas que no les sirven para nada a los ciudadanos. Entonces, cuando uno va a ver y hace el ejercicio presupuestal de ir a ver en los presupuestos de los congresos dónde está la fiscalización de esos recursos, no está. Difícilmente se encuentra un seguimiento a la inversión que se hace de esos recursos y el impacto que se tiene. Cómo contratan a los trabajadores, el régimen salarial, los privilegios, etc. Y si hoy en día hay un enorme cuestionamiento en el discurso autoritario populista de América Latina frente a los privilegios de la clase política, pues imagínense en cuanto más de quienes están en organizaciones internacionales. La otra tarea que es muy relevante y que ayudaría a crear esa confianza y esa legitimidad es cuestionar los supuestos consensos de las tendencias hiperregulatorias que tiene el multilateralismo contemporáneo. Y eso se ve en políticas orientadas, por ejemplo, a la obesidad, al tabaco, a la seguridad energética y a la seguridad alimentaria. En materia de obesidad, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud se han empeñado en promover impuestos a las bebidas azucaradas. Y resulta que cuando uno va y revisa la data, la contrasta con la efectividad de esas medidas, no son efectivas. Y resulta que no son las bebidas azucaradas las que están produciendo la mayoría de problemas de obesidad únicamente. Son también medidas como el sedentarismo. Y resulta que esas decisiones y esas tendencias regulatorias de estas organizaciones multilaterales bajan a los países y los parlamentos las terminan adoptando sin cuestionarlas porque resulta que las dijo un organismo multilateral. Pero cuando uno entra a evaluar la evidencia del impacto de esas medidas, pues son medidas que no tienen efectividad. Entonces la tarea también de los foros interparlamentarios sería cuestionarlo. No estoy diciendo negar, pero sí cuestionar. Igual con los impuestos a los cigarrillos, ahora con los impuestos a los vapeadores o incluso la prohibición de los vapeadores. Lo mismo, sin evidencia empírica, sin contrastar los datos ni medir el impacto. En materia de seguridad energética, la agenda global frente al cambio climático llevó a que se tomaran decisiones equivocadas en materia de seguridad energética y hoy el mundo lo está pagando debido a la invasión injustificada de Rusia a Ucrania y el impacto que está teniendo esa guerra, no solamente en temas energéticos, de insumos y de seguridad alimentaria. Cuando Jorge Pizarro, que está aquí, impulsó el tema de seguridad alimentaria en Eurolat, parecía un tema secundario y hoy más que nunca resultó ser un tema de la mayor prioridad, senador Pizarro. Hoy en día se volvió un tema de agenda global. En este momento la portada del Economist es la crisis de seguridad alimentaria. Entonces, esto para decir la importancia que tienen los foros interparlamentarios también para cuestionar esos supuestos consensos, que están marcados, entre otras cosas, por temas dogmáticos. Y el papel de seguimiento, evaluación y medición y efectos de lo que se hace en el escenario internacional, de las decisiones que se toman, de la construcción de esas declaraciones marcadas por buenas intenciones, que lo que hacen es reforzar posiciones ideológicas respecto al desarrollo y no contrastarlas con los efectos que tienen esas decisiones. Entonces, aquí un poco la idea es que los parlamentos y los congresos consoliden unas agendas en la búsqueda del fortalecimiento de consensos, diálogos y negociaciones para que de esa manera se impacte de forma mayor y positiva en la gobernabilidad local y regional. Es tal vez el principal mensaje, Moisés, que quiero dejarles y concluyo con esto. Una de las cosas que se evidencian del seguimiento y la evaluación al funcionamiento de lo que conocemos como el sistema internacional es que muchos organismos multilaterales de carácter intergubernamental lo que hacen es reproducir unos repertorios estatistas ideologizados y dogmáticos que privilegian la toma de decisiones centralizadas, no basadas en evidencia, ni de acuerdo a cada contexto, sino lo que hacen es justificar intervenciones basadas en un sesgo ideológico y en el prejuicio. Lo que hace es justificar políticas confiscatorias y redistributivas que en poco o nada aportan al desarrollo de los países. Y ahí es donde los parlamentos y los foros interparlamentarios tienen un rol fundamental y preponderante, que es orientar precisamente
ese funcionamiento del sistema internacional, y en el caso nuestro del sistema interamericano, a esa toma de mejores decisiones, a ese control político, a ese accountability, a esa rendición de cuentas, a esa fiscalización de los recursos y sobre todo a diseñar mejores políticas regionales que bajen a las políticas nacionales. Ese es tal vez el llamado y les quiero recomendar un libro que publicó el profesor Javier Garay de la Universidad Externa de Colombia recientemente que se llama Ideas erradas, acciones equivocadas, que realmente evalúa por qué desde el sistema internacional se ha obstaculizado tanto la toma de decisiones efectivas para avanzar por la senda del desarrollo. Y yo creo que eso da muchas luces. Como una persona que ha estado vinculada en distintos foros interparlamentarios, soy consciente de que lo que se dice allí es cierto y de que ese es un papel que podrían jugar una nueva o en un nuevo escenario los parlamentos regionales y los parlamentos a nivel nacional. Gracias, Moisés. Gracias a ti, Carlos, por tan buena presentación. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has podido compartir. Y bueno, creo que tenemos una suerte de repositorio muy interesante y útil para la reflexión y el debate, así que de inmediato le doy la palabra a Juan de Dios Incunegui para que active ya esta última parte del conversatorio. Muchísimas gracias nuevamente, Carlos, y te doy la palabra, Juan de Dios. Muchísimas gracias, Moisés. Les pedimos disculpas a todos, estamos un poco atrasados. Tenemos ahora para hablar inmediatamente a 3 senadores. Tenemos a Mauricio Gómez Amín, el senador nacional de Colombia. Tenemos al senador Kenneth Pug de Chile. Tenemos al senador Héctor Vasconcelos de México. Les pedimos, por favor, al senador Mauricio Gómez Amín, si nos permite darle la palabra en primer lugar al senador Kenneth Pug de Chile, que está ahí parado en la ruta intentando hablar. Si nos permite, le damos la palabra a él 1 minuto y luego continuamos con usted. Sin problema. Muchísimas gracias. Adelante, senador Pug. Muchas gracias, Juan de Dios. Un placer de estar reunido. Y efectivamente, estoy desplegado en terreno. Y este es un tema que tenemos que, como parlamentarios, entender. Nuestras actividades se tienen que realizar tanto en el mundo físico o digital y apoyarnos de la infraestructura digital. Nuestra sociedad ha cambiado de una manera increíble y exige y demanda que nosotros estemos no solo en los lugares físicos, sino también en los lugares virtuales. Fíjense que con este avance en la Internet que está llegando a todos lados, la información llega rapidísimo y la desinformación también. Y ahí tenemos un problema gigantesco que tenemos que enfrentar todos juntos, porque no podemos permitir que esa desinformación destruya nuestra democracia. Y este es un temazo que estamos viendo incluso en el conflicto entre Rusia, que ha atacado a Ucrania, y toda esa batalla de desinformación que se ha montado. También, y lo vemos, esto está presente en las elecciones. Nosotros estamos siguiendo los procesos eleccionarios en Colombia y próximamente tendremos un referéndum muy importante en Chile. La presencia física de los parlamentarios en el contacto con sus comunidades, pero también la presencia digital es esencial. Y aquí yo los invito a, ojalá, hacer esto siempre. Tuve que detenerme en la ruta, no alcanzaba a llegar para no perder la señal. Les agradezco la oportunidad de poder hablar antes. Y sí referirme a algunas cosas que yo encuentro que son esenciales. El primero es el conocimiento personal. La confianza se genera conversando, lo que estamos haciendo ahora, pero proponiéndonos objetivos comunes. Esos objetivos comunes, finalmente, cuando los logramos, nos permiten certificar que hemos desarrollado confianza. Estas prácticas de desarrollo de confianza mutua tienen que ser permanentes. Y tenemos que entenderlo que no podemos hacerlo solo dentro de nuestros países. Yo valoro esta iniciativa. Juan de Dios ha sido una persona con la que me ha tocado participar ya en muchas actividades y yo quiero destacar lo que está haciendo la Universidad Austral porque nos convoca, nos provoca y también nos permite que nos conozcamos unos a otros. Y basta el poder tener el minuto para detenernos en el camino donde estemos, poder compartir nuestras experiencias, conocernos y también poder comprometer. No sacamos nada con quedarnos solo en el discurso. Los foros parlamentarios, que son unas actividades interesantísimas, cuesta organizarlas, cuesta algunas veces que nos financien los parlamentos. Nosotros en Chile tenemos un sistema en el cual tenemos muy definido sobre qué lugares el Senado va a aportar recursos para poder viajar.
Y no son todos. Y me he dado cuenta que muchos foros interesantísimos no estamos participando. Entonces, una propuesta probablemente es ver en qué foros estamos participando y por qué es importante que nuestros parlamentos, nuestros congresos, el Senado en particular, financie estas actividades. Yo les comento, parto por una autorización especial el próximo mes a Rumania, porque tenemos el foro de parlamentarios de inteligencia y seguridad. Rumania fue elegida por la Unión Europea como la capital europea de la ciberseguridad, y además tiene frontera y es vecina con Ucrania. Por lo tanto, analizaremos con parlamentarios de más de 30 países, son más de 100 parlamentarios, parlamentarios argentinos también, este tema. Una oportunidad para intercambio de información presencial, para generar confianza, para reafirmar nuestros valores y principios. Pero también aquellos que no pueden asistir físicamente, como lo que me está ocurriendo hoy en día o como me ha ocurrido en ocasiones anteriores, usar las tecnologías. Yo creo que no le sacamos el provecho que tenemos a la tecnología y no somos capaces todavía de colaborar en red. La colaboración en red es mucho más que un Zoom. Es poder trabajar sobre un documento al mismo tiempo, sobre formas de poder precisar acuerdos y después hacerlos vinculantes, hacer que estos se cumplan. La tecnología entonces está disponible, nos falta la voluntad de querer avanzar con nuestros principios, con nuestras ideas, para que finalmente esto se transforme en mejor política pública. Los ingleses tienen la facilidad de tener dos palabras, tienen politics y policy. Y politics como política, claro, siempre nosotros nos consideran como políticos, pero se nos olvida la parte del policy, la generación de políticas públicas. Solamente el Ejecutivo y el Legislativo son los que pueden generar buenas políticas públicas. Pero para poder hacer buenas políticas públicas necesitamos conocernos, necesitamos compartir experiencias, necesitamos que esa experiencia después se transforme en modelo. Por ejemplo, las leyes marcos que tiene el Parlatino. Yo creo que aquí todos podemos contribuir, siendo o no parte del Parlatino, con ideas y finalmente con nuestros representantes poder llevarlas y así avanzar en leyes marcos que sirvan de referencia porque son buenas prácticas, porque, bueno, por último han servido. Después, cada parlamento verá, tomará lo que sea necesario y lo hará propio. Esa vinculación entonces se logra sobre cosas que podemos demostrar que resultan, que funcionan, evidencia, data. Y aquí es muy importante esa colaboración. Nuevamente, agradecer la oportunidad de estar con la Universidad Austral, reconocer el trabajo que hace OEA Parlamento. El poder tener una instancia política, de discusión de verdad, sincera, con los parlamentarios electos que representan a sus comunidades y con las visiones claras, es una oportunidad única. Yo no soy partidario de separar en algunos temas a las personas. Podemos tener visiones diametralmente opuestas y distintas, pero cuando tenemos el respeto para escuchar y por último estar de acuerdo que no estamos de acuerdo en lo que se está diciendo, vamos a poder encontrar formas para avanzar en países donde algunas veces el silencio o la violencia son los que imponen para que otros hagan sus voluntades. Cuando se ejercen esas voluntades de forma directa, de forma que introduzcan problemas, tenemos una situación muy grave. Yo quiero de ahí ser capaces de manifestarles, disculpen los ruidos de fondo, manifestarles mi compromiso y mi disposición. Si hay algo que caracteriza mi gestión es saber que siempre voy a estar disponible para las buenas iniciativas, especialmente aquellas que vienen de la OEA y todas las que está haciendo la Universidad Austral. Ya me voy a convertir en un fanático y en un promotor. Pero señalar que si no estamos disponibles y no estamos dispuestos y no usamos las tecnologías para colaboración, es muy difícil que cada uno en forma interna y aislada logre los efectos que queremos lograr. Yo quiero solamente al final invitarlos a que podamos trabajar en una estrategia continental contra la desinformación en línea, contra las campañas de desinformación en línea. Esas nos están destruyendo, destruyen y erosionan la democracia, ponen en riesgo el Estado de Derecho. Y sobre ellas tenemos que actuar todos porque somos los únicos que podemos validar. Una sola experiencia. La vimos con las oficinas de asesoría técnica científica del Parlamento británico, el POST. Las bibliotecas de los congresos nacionales y las asesorías técnicas parlamentarias son los mejores fact-checkers. Tenemos capacidad para generar y sacar adelante información consensuada, porque también tiene ese filtro político en donde nos sirve a todo y decir, mire, esto no, esto la verdad no. Y eso ayuda. O sea, nosotros también podemos generar una instancia de cooperación que contribuya a estabilizar este mundo.
Muchas gracias a ustedes, quedo atento a cualquier consulta o a lo que se requiera. Gracias, Juan de Dios. Muchísimas gracias, senador Kenneth Pugh, por su tiempo y sobre todo estando en terreno. Le damos la palabra entonces al senador Mauricio Gómez Amín, de la República de Colombia, y luego al senador Héctor Vasconcelos. Adelante, Mauricio. Bueno, saludar muy especialmente a la Escuela de Gobierno Universidad Austral, que es la que organiza este evento. Saludar también a Moisés, un gran amigo de muchos años, a la doctora Silvia Giacopo, al doctor Chacón, también un gran amigo. Juan de Dios, a ti darte un fuerte abrazo. Decirles que en Colombia estamos viviendo un momento único en la historia de nuestro país. Yo todavía estoy en modo reflexivo y un poquito en shock de lo que pasó el domingo pasado. Yo creo que lo que viene para el país, gane quien gane, va a ser muy complejo. Y por supuesto arranco por ahí. Eso va a ser una oportunidad también para que el Congreso se empodere, se estructure, se organice y comience a ejercer un contrapeso que no se ha ejercido, y eso es un mea culpa para mí también durante estos últimos años. Yo quiero hablar también sobre el papel de los poderes legislativos, que se trata de eso, pero yo creo que en Colombia nos pasa algo muy particular, y es que la cantidad de partidos que tenemos en el Congreso, son muchos, no permite que el ciudadano se identifique con ningún partido político hoy. La crisis de los partidos políticos arranca ahí, en la falta de pertenencia de los partidos en cada ciudadano. El ciudadano de a pie no se identifica con ningún partido porque hay 50 y ningún partido está diciéndole nada al ciudadano hoy, y por eso sale hoy un outsider como el señor Hernández, y puede sacar 6 millones de votos, porque como nadie se identifica con nada, él sale a hablar mal del Congreso, generaliza, y advierto que yo estoy votando con él para que no se confundan con eso, pero me toca ser también muy crítico en ese tema, y generaliza con el apoyo, y ahí entra otro tema de los medios de comunicación, que también le han hecho mucho daño al Congreso de la República aquí en Colombia, y creo que a todos los congresos. Porque al final, pase lo que pase en un país, no es culpa del presidente, no es culpa del ministro, no es culpa del cura, no es culpa de nadie, sino del Congreso de la República. ¿Y por qué? Lo decía el doctor Chacón en su intervención, porque es el órgano más cercano al pueblo. Uno como parlamentario es lo más cercano que tiene a alguien en la ciudadanía, y entonces, por supuesto, todos los platos rotos los pagamos nosotros. Yo creo que a mí lo que más decepcionado me tiene de esta contienda política en Colombia es que los jóvenes que reclamaron espacios en los paros y que marcharon y que gritaron, y que no todos, pero la mayoría de ellos de forma agresiva irrumpieron en la sociedad en ese momento, no participaron en las elecciones a la presidencia. Y el Congreso les permitió un espacio de elecciones de jóvenes hace pocos meses, y de millones de jóvenes que podían votar, salieron a votar solamente 100.000 jóvenes. Entonces, la queja no es suficiente cuando se le brinda el espacio, la oportunidad a un grupo de personas en este escenario jóvenes para que participe, para que se pronuncie, para que tenga un espacio en la política mundial, y no lo hace. Yo creo que otro de los temas que le ha hecho mucho daño al empoderamiento de los congresos, al papel de los congresos en el mundo, es la falta de regulación de las redes sociales. Aquí las redes sociales desinforman permanentemente, nadie hace absolutamente nada con eso, y si nosotros entramos a regular este tema, entonces estamos atentando contra la libertad de prensa. Yo creo que esto es otro de los temas que ha golpeado mucho el papel de los congresos en el mundo. Yo estoy preocupado con lo que va a pasar estos próximos 4 años, porque uno de los candidatos, para no decir nombres y no politizar esta reunión, está diciendo ahora que cada vez que él presente un proyecto de ley y ese congresista no se lo apruebe,
entonces él va a sacar una cartelera y va a exponer a ese congresista como un bandido, y eso es casi una dictadura. Entonces, uno como parlamentario tiene todo el derecho a decir si está de acuerdo o no con un proyecto. Uno como parlamentario está de acuerdo o no con un proyecto, y eso no significa que uno esté oponiéndose al gobierno en sí, sino al proyecto en sí. Entonces, yo creo que hay que fortalecer, por supuesto, todo el papel que juega un Congreso. Nosotros lo vamos a hacer, yo lo he venido haciendo estos últimos 8 años desde la Cámara de Diputados y ahora en el Senado de la República, estos 4 años que acaban de pasar. Y estos próximos 4 años también van a ser muy importantes para el Congreso de Colombia. Yo quiero mandar un mensaje. Esto que está pasando en Colombia no está pasando solamente en Colombia, está pasando en muchos países nuestros. A mí me da miedo pensar que nosotros vamos a ser el espejo de lo que está pasando en Chile estos próximos 4 años. Ojalá no sea así, ojalá me equivoque, pero también tengo que decir, y no me da pena decirlo, que pues estoy votando con el señor Hernández, porque el señor Petro, y lo digo aquí en este foro y en este escenario, es una propuesta que amenaza la democracia colombiana directamente, amenaza las libertades de un pueblo directamente, y amenaza con acabar la institucionalidad que se ha construido desde la Constitución del 91. Yo siempre he dicho que las instituciones no son perfectas y funcionan a medias, pero funcionan, pero tenemos algo andando, y no hay nada peor que un freno de mano, y no hay nada peor que uno pueda pensar que puede destruir para construir. Yo creo que lo más sano para cualquier democracia es construir sobre lo construido, y creo que esa es la peor amenaza del candidato Petro, y por eso Mauricio Gómez como senador, no tengo muchos votos, pero los que tengo, voy a hacer todo lo posible para que Colombia se mantenga en esa ruta democrática que se ha mantenido durante estos últimos décadas, y lo vamos a hacer con toda la fe, el convencimiento que es lo mejor no solamente para el país, para las instituciones, sino para los ciudadanos. Yo igual voy a ser muy claro, no se sabe qué va a pasar. Yo todavía no tengo claro hoy qué puede suceder el 19 de junio, pero voy a estar muy pendiente de lo que suceda, y también voy a estar muy pendiente estos próximos 4 años de jugar un papel también, pase lo que pase, en defensa de las democracias, de las instituciones y del país. Por supuesto, las instituciones, incluyendo al Congreso de la República, institución que yo respeto mucho, la cual valoro mucho, y creo que juega un papel muy importante no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo. Mil y mil gracias. Muchísimas gracias, senador. Vamos a pasar, es el último con quien tenemos pedido la palabra, que es el senador Héctor Vasconcelos, y como estamos bastante tarde, luego de eso vamos a cerrar. Todavía tenemos un conversatorio más en el futuro. Así que adelante, senador Vasconcelos, muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos los participantes en este conversatorio. Quisiera simplemente hacer algunas reflexiones tanto sobre la Cumbre de las Américas como sobre la muy amplia gama de temas que hemos abordado esta mañana. Empiezo por decir que para mí, en lo personal, el valor de la democracia es un valor supremo e incuestionable, en lo personal. Ahora, dicho eso, quisiera reflexionar con ustedes sobre el hecho de que me parece que la integración del continente hispanoparlante y lusitano parlante, que podamos lograr este ideal de integración que hemos perseguido, como alguien dijo ya, desde nuestra independencia, solamente podrá avanzar si se acepta la heterogeneidad del continente hoy día, la heterogeneidad política, de modelos económicos, etcétera, la diversidad de nuestro continente.
Me parece a mí que si no tomamos en cuenta y aceptamos este hecho de la diversidad entre nosotros, no vamos a avanzar mucho y al contrario, podemos caer en una especie de aislamiento, como se diría en inglés, one-sided, ¿no? Ahora, creo que podemos avanzar en la integración económica, y ya se ha hecho en algunos momentos de las últimas décadas, pero la integración política como tal me parece que es un objetivo que en este momento no es realista, precisamente por las diferencias entre los regímenes políticos que conviven en el continente. Ahora bien, me parece que hemos tenido básicamente en la Organización de los Estados Americanos y en la realización de las diversas cumbres hemisféricas, básicamente un modelo durante las últimas 7 décadas. Un modelo surgido en plena Guerra Fría, cuando surge la OEA, y este modelo es evidente para mí, al menos, pero creo que para muchos en Hispanoamérica, que ya no da mucho de sí. Tenemos que ser innovadores, tenemos que desarrollar un nuevo modelo de colaboración continental basado en la heterogeneidad de la realidad política del continente, y solo así podremos avanzar tanto en la integración como en cuanto a que las medidas adoptadas por las cumbres y por la OEA se traduzcan en realidades muy concretas. Y algo que no puedo dejar de mencionar, me parece que por los orígenes mismos de la OEA y de estas cumbres, ha habido entre nosotros una nación que ha actuado como primus inter pares. Esto me parece a mí que es insostenible, porque contradice la esencia misma del multilateralismo, que consiste en que todos los países que se sienten a una mesa de negociación o de diálogo tienen que tener exactamente el mismo peso político. No puede haber entre nosotros, en el hemisferio, en su totalidad, un primus inter pares. Estas son algunas reflexiones que quería compartir con ustedes y que espero que en futuras sesiones podamos abordar más en detalle. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senador Héctor Vasconcelos, de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a darle por la hora directamente el cierre a la senadora Silvia Giacopo, presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el cierre. Senadora, adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Cincunegui. Bueno, solo decir que tendríamos la próxima reunión para evaluar los resultados de esta 9ª cumbre y para que veamos la posibilidad de comenzar a construir una plataforma parlamentaria interamericana, que sería en Washington, propiciando una mayor participación de los congresistas de América del Norte, y que realmente a través de esta plataforma interamericana podamos unir toda nuestra energía y todos los esfuerzos entre los actores que compartimos una misma mirada. Es el desafío y el reto fortalecer las democracias y, sobre todo, poder acompañar en el proceso de fortalecimiento con medidas concretas y con acciones a los parlamentarios, que son los actores y los representantes de nuestros ciudadanos, los que tenemos la función de controlar las políticas públicas que llevamos a cabo, no solo dando el marco legislativo, sino el órgano de control. Somos el gobierno de nuestros pueblos a través de nuestra palabra. Así es que les dejo esta inquietud y nos vemos en el próximo conversatorio para poder evaluar los resultados de esta 9ª cumbre. Gracias por la participación y a todos por su presencia.
Muchísimas gracias a todos los ponentes. Muy buen fin de semana. Van a recibir todos invitación para el próximo conversatorio. Muchísimas gracias a todos. Muy amables. Adiós. Adiós, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós, Graciela. Gracias. Adiós, Lucía. Gracias, senadora.